Hoy vas a aprender cómo hacer un anillo sello desde cero completamente. Vas a aprender también cómo trabajar con medidas dentro de Nomad School y además trabajaremos el anillo en 3 pasos de manera que tengas siempre un diseño que sea completamente flexible, que puedas modificar y crear varios modelos súper rápido. Así que vamos allá. Vamos con el primer paso. Lo primero que vamos a necesitar es una referencia de nuestra forma general del anillo, del sello. Así que para ello vamos a cargarla en las referencias de imagen que tenemos aquí. Le damos imagen de referencia, a mí ya me sale cargada porque la tenía preparada, pero si necesitas subirla simplemente puedes hacer clic aquí en la imagen e importar la imagen que quieras. Ahora que tenemos la silueta podemos empezar a trabajar con el anillo. Para ello vamos a usar una herramienta muy sencilla. En cuanto la descubras vas a flipar lo que se puede hacer. Es muy guay y a mí me gusta mucho usarla. Se llama Torno o Late si estás en la versión en inglés, y con ella lo que nos permite es trazar una forma y hará como un efecto de revolución y se usa mucho para crear vasijas y demás. Entonces con ello vamos a poder crear la forma inicial del primer paso de este anillo. Y como hemos dicho en la introducción, para poder modificar e iterar entre varias diferentes diseños de anillo. Así que para ello le damos a Torno. Se nos abre aquí a la izquierda su menú, elegimos curva y lo que te recomiendo que tengas desactivado es esto que pone fijado. Tenemos que tenerlo así desactivado porque esto lo que hace es cuando está fijado el torno va a empezar en el centro. Si lo tenemos desactivado empezará donde empecemos nosotros a dibujar. Así que como ahora mismo no sabemos dónde está el centro y moverlo todo va a ser un poco desastre, pues lo tenemos desactivado. Y así empieza donde queramos. Y ahora ya podemos dibujar. Empezamos por aquí. Dibujamos el exterior lo mejor posible. Si os fijáis nos sale aquí en el centro una línea, no se ve muy bien porque el fondo es blanco, pero eso es como sería el centro del torno. Y soltamos. Y si fijáis, bueno, ahora mismo nos ha creado una esfera, pero vamos a empezar a trabajar sobre ella. Lo primero que tenemos que hacer es volver aquí a referencia y como el objeto que hemos creado nos tapa la imagen, vamos a subir aquí en superposición, así el fondo se nos pone encima de nuestro objeto y podemos seguir viéndolo, perfecto. Y ahora pues empezamos a trabajar la forma del anillo, simplemente tenemos que hacer que esa curva que hemos creado se conforme a la forma del anillo. Aquí, si le damos un clic en los nodos se convierten en rectos para tener ángulos completamente rectos y podemos seguir modificando hasta que tengamos la curva deseada. Perfecto, ya tenemos una curva que se acopla perfectamente al anillo y si desactivamos la superposición de la imagen de referencia podemos ver cómo es. Como veis, esto ahora mismo no se resembla nada a un anillo, pero como os he dicho es el primer paso para crear esa forma general. En ningún momento vamos a validar esta forma, ya que nos va a permitir en las futuras iteraciones modificar la forma del sello del anillo, porque podemos en todo momento añadir más formas y hacer que la parte superior del sello, que es la característica, tenga diferentes formas y acabados, como por ejemplo añadirle el hueco para la piedra y demás. Así que vamos a pasar al segundo paso, donde vamos a definir lo que es la talla y el hueco del anillo. Voy a subir otra vez la superposición. Antes de añadir nada, lo que necesitamos es que este objeto esté centrado en la escena. Así que para ello, si no lo has hecho nunca, vamos aquí al panel de gizmo. Nos aparece el gizmo en cualquier sitio, porque como hemos dibujado al aire, no está centrado en ningún sitio, así que no pasa nada. Vamos aquí a la izquierda pivote, ¿vale? Y esto es como el centro de gravedad del objeto, entonces necesitamos llevarlo al centro del objeto porque ahora mismo está descentrado. Y tenemos el mini menú, que simplemente tenemos que darle aquí a centrado y ahora ya está en el centro real del objeto. El siguiente paso es, vamos al menú de gizmo, aquí a la derecha, y le damos mover a origen. Perfecto, ahora eso está completamente centrado en nuestra escena. Vamos a activar la cuadrícula y vemos que está en el centro. Aprovecho para decirte que si quieres saber más cómo trabajar con imágenes de referencia dentro de Nomad, te dejo aquí arriba un vídeo que puedes también ver en la descripción y luego verlo más tarde, de cómo trabajar con las imágenes de referencia, que te puede ser muy útil. Ahora ya que tenemos nuestro objeto en el centro, ya podemos ir a nuestro panel de escena y añadir un cilindro, que es el que utilizaremos para crear la talla y ese agujero a través del anillo. Y vamos a añadir y cilindro. Como el cilindro también se genera en el centro de la escena, sabemos que van a estar completamente alineados los dos objetos.
No lo vemos porque es más pequeño que nuestro objeto, pero no pasa nada. Vamos dentro del menú del cilindro, nos aparece aquí. Tenemos estos parámetros, tenemos el radio para hacerlo más ancho, las subdivisiones. Entonces lo que necesitamos hacer primero para colocar nuestro cilindro en el sitio, lo que vamos a hacer es esconder este objeto. Así que le damos a esconder aquí en el panel de escena y así vemos nuestro cilindro perfectamente. Vamos al menú superior de primitiva, activamos Gizmo, nos aseguramos que aquí en la izquierda tengamos capturar y giramos. Y así se mantendrá un giro de 90 grados. Le damos otra vez aquí al aparato, a Gizmo, y ya podemos hacerlo lo largo que queramos. Si lo hacemos desde el centro, será largo en los dos lados. Si solo tiramos de uno, será de cada uno. Lo hacemos muy largo, pues esto nos va a servir de corte para crear ese agujero. Ahora volvemos a activar el late, que es el objeto que hemos hecho antes, y vemos cómo lo atraviesa. Perfecto. Ahora el siguiente paso es que este cilindro esté a la medida que queremos. Para ello, y tampoco quiero entrar mucho en el tema de medidas, pero si quieres hacer un anillo y luego imprimirlo en 3D y que salga tu medida y no controlas mucho cómo funcionan, hay algo muy útil, que hay una tabla de proporciones que yo la tengo aquí preparada. También te dejaré el link en la descripción. Es esta de aquí. Entonces aquí tenemos la talla y abajo tenemos los milímetros del diámetro, que ahora os explicaré cómo ponerlo dentro de Nomad. Vamos a hacerlo, por ejemplo, una talla de 18, que es 18,4 milímetros, ¿vale? Perfecto. Volvemos a Nomad. Tenemos aquí nuestro cilindro. Entramos al menú de primitiva, aquí arriba, o aquí en los tres puntitos, donde queramos. Es exactamente lo mismo. Como aquí nos aparece el radio, sabemos que el radio es la mitad del diámetro, así que eran 18,4, pues tendremos que poner aquí la mitad, es 9,2, ¿vale? Entonces pondremos 9,2. ¿Qué pasa? Se nos hace gigante porque en las medidas que estamos trabajando, pensad que la primitiva, su tamaño es una unidad y aquí hemos puesto 9,2 unidades, por eso nos sale tan grande. Pensad que dentro de Nomad no trabajamos ni en milímetros ni en centímetros, trabajamos en unidades, que luego pueden ser traspasadas a milímetros y centímetros porque simplemente nos va a mantener la escala. Entonces, en vez de poner 9,2, vamos a poner 0,92. ¿Vale? Y si os fijáis, ya tenemos un tamaño más decente. Está dentro de las medidas de las primitivas de Nomad. Pero el objeto que habíamos creado antes, la forma exterior, nos sale muy, muy pequeña en comparación. No pasa nada. Simplemente vamos a coger, vamos a seleccionarla con Gizmo seleccionado y vamos a hacerla grande. Vamos a escalarla. Como están los dos objetos centrados, no importa. Y vamos a escalarla de manera que veamos, bueno, un grosor externo que nos parezca aceptable y que nos guste. Podemos moverla también para que quede centrado. Y bueno, yo creo que por ahí está bien. Tenemos un buen borde exterior y arriba también. Podemos montar un poco. Vamos a escalar un poquito más para tener más espacio. Y este cilindro, que tenéis que verlo como un corte que va a perforar nuestro anillo, y vamos a verlo enseguida. Pues si fijáis, tenemos una resolución del anillo muy baja, vemos todos los polígonos, así que vamos a seleccionarlo. Vamos a salir del menú de Gizmo y entramos al menú de la primitiva que hemos creado, aquí los tres puntitos, y vamos a aumentar las divisiones. Así. Perfecto, vemos que tiene una superficie súper suave. Y vamos a hacer lo mismo con el cilindro. Seleccionamos el cilindro, vamos a los tres puntitos, aumentamos las divisiones aquí. También lo suficiente para ver que tenga una superficie suave. Porque ahora, cuando hagamos el corte, si tenemos unos pocos polígonos y como se veían antes, los va a dejar reflejados en el anillo y no queremos ese acabado. Pues ahora, como ya tenemos nuestro cilindro a medida, podemos duplicarlo para tener siempre esta medida. Es una opción, no cuesta nada. Así que vamos aquí al menú de escena, cilindro, y le damos aquí a clonar, ¿vale? Y así tenemos siempre una copia de nuestra talla. De hecho, podemos renombrarlo y poner talla. Y lo apagamos. Y ahora lo que vamos a hacer ya es la perforación. Para ello vamos a usar Boolean. Si no lo has usado, no lo has visto, es algo muy potente. Nos permite hacer cortes y uniones con mucha calidad. Y da igual los números de vértices que tengan las mallas. Lo primero que necesitamos también es duplicar nuestro late para poder luego siempre tener una copia y modificarlo y hacer muchas versiones con lo mismo. Entonces vamos aquí y le damos a clonar también. Vamos a bajar aquí abajo.
y lo apagamos. Y ya tenemos la copia, estas dos copias, para poder hacer los primeros cortes. Aquí vamos, le damos a late, le damos a validar, el cilindro le damos a validar también, así ya podemos trabajar con estas formas. Y para hacer el corte booleano, la regla es que el objeto que va a cortar tiene que estar apagado, ¿vale? Y el objeto que va a ser cortado, que en este caso es el late que hemos hecho, encendido. Seleccionamos ambos, si os fijáis nos aparece con estas líneas el cilindro, ya indicándonos que ese objeto pues va a ser el que haga el corte. Y ahora simplemente vamos aquí al menú de booleano, nos aparece esto, la parte de arriba de combinar voxel nos olvidamos, no sirve para nada, y le damos a booleano. Y si os fijáis ha sido súper rápido, ya nos ha hecho el corte, ha desaparecido el cilindro y tenemos un corte perfecto aquí en nuestro sello. Si activamos la malla, podemos ver que tiene una malla estupenda de cuadraditos. Tiene muy buena pinta, pero si nos ponemos en el perfil del sello, obviamente esto no hay que trabajarlo aún. Y aquí es donde entramos en el tercer paso, que vamos a hacer unos cortes laterales, similar al procedimiento al que hemos hecho para el agujero, y lo vamos a hacer de manera que también los podamos reusar para los demás sellos y poder trabajar en cadena creando muchos sellos. En este caso no tengo plantilla lateral, pero bueno, si os fijáis los sellos es como una curva simplemente, se puede trabajar y lo vamos a hacer de manera que podamos modificar la curva muy sencillamente. Vamos a usar la herramienta recortar, que si la habéis usado alguna vez es muy útil, pero hay un truco para que podamos modificar la curva en todo momento y no tengamos que hacer un trazo perfecto, ¿vale? Como queremos tener este perfil que se replique en todos los demás sellos y queremos hacer más, en vez de hacer un corte y perderlo y no poder reciclarlo, lo que vamos a hacer es algo similar como hemos hecho con el cilindro. Vamos a utilizar un objeto que nos sirva de cortador, que podremos duplicar, ¿vale? Y así poder usarlo las veces que queramos. Es muy sencillo. En este caso vamos a añadir un cubo. Vamos aquí al panel añadir, añadimos la caja, como es pequeño, seleccionamos aparato, lo hacemos grande, vamos a hacerlo más grande que nuestro anillo, desactivamos, le damos a validar, nos da igual las mallas que tenga, no nos importa nada, ya no importa que se vea nuestro anillo. Vamos a trabajar los cortes laterales y estamos creando una plantilla para ello. Vamos a darle a recortar, lazo, y en vez de tener autovalidar seleccionado, lo vamos a deseleccionar para poder modificar el corte que vamos a hacer. Seleccionamos autovalidar y así todo lo que dibujemos aquí se nos quedará en pantalla y no hará ningún corte. Podemos borrarlo dándole a papelerita aquí. Así que vamos a crear esa curva de manera muy normal, ¿vale? No nos vamos a complicar demasiado. Entonces, por ejemplo, si fijáis, esta no es una curva muy limpia. Lo que tenemos que hacer es ir a polígono y aquí podemos modificar ya la curva, ¿vale? Si os fijáis, esa curva que hemos creado, pues ahora tenemos la opción de modificar completamente los nodos para hacer un corte exactamente como nosotros queremos. Pero como no podemos ver el anillo, ¿no? Para ver cómo sería el corte, vamos a seleccionar la caja, vamos a borrar, vamos a seleccionar la caja, vamos aquí a mezcla, le bajamos un poco la opacidad para poder ver el anillo y ahora ya que podemos ver el anillo podemos trazar un mejor corte. Así que volvemos a seleccionar lazo, vamos a ver, sería hasta ahí, no pasa nada. Volvemos a seleccionar polígono y ahora ya podemos trabajar esta curva perfectamente, ¿vale? Y ver dónde queremos que acabe y qué tipo de corte. Te recomiendo trabajar con muy pocos nodos porque será mucho más fácil. Y ahora, en vez de hacer el corte así directo, porque lo que haríamos sería cortar esta caja, le vamos a dar aquí a voltear para que corte el exterior y tener esta parte. Hacemos clic en lo gris y ya ha hecho corte en la caja, ¿vale? Vamos a verlo, borramos aquí en la papelerita y vemos cómo ha quedado nuestra caja. Si os fijáis, como tenemos la opacidad bajada, ya vemos un poco cómo quedaría ese corte en nuestro sello. Ahora simplemente para pasar al otro lado, con la caja seleccionada, vamos aquí a escena y vamos a añadir un repetidor que es de espejo. De esa manera nos lo va a invertir y poner al otro lado justamente centrado y a la misma medida. Así que le damos a espejo, le damos aquí a los ejes, está en X, con lo cual lo está duplicando hacia atrás. Si le damos ahí, lo va a duplicar hacia arriba. Y si le damos a Z, que es el eje que toca, lo va a duplicar hacia la izquierda, como vemos aquí.
¿vale? Entonces ya tenemos esta parte. Estupendo. Ahora lo que tenemos que hacer, como hemos hecho hasta ahora, es darle a validar para poder que estas formas sean reales y trabajar con ellas, y nos da estas diferentes opciones: unir hijos, mantener instancias, desinstanciar. En este caso, la que más nos interesa es unir hijos, pues es una forma que no vamos a modificar ni vamos a tocar, y así el estar unida estará solo en una capa de escena y menos cosas que seleccionar tendremos luego. Así que unir hijos, le vamos a decir que sí, simplemente no ha pasado nada, ya están unidos. Si vamos aquí al panel de escena, pues tenemos esto que pone mirror, que podemos aprovechar y cambiar el nombre y poner cortes laterales, por ejemplo. Perfecto. Ya tenemos nuestros cortes laterales. Y lo que vamos a hacer es duplicarlo, clonar, lo apagamos y así siempre lo tenemos. De esta manera tenemos la copia de los cortes laterales para todo el resto de sellos. Tenemos nuestra forma primaria de la forma general del anillo también, que podemos modificar en cualquier momento. Si os fijáis, esto está todo centrado. Y tenemos también el cilindro, que es el que nos crea la talla y hace ese corte para el agujero, ¿no? Para el dedo. Volvemos aquí a cortes laterales y vamos a hacer como antes. Vamos a apagarlo, porque esto es lo que queremos que corte. Vamos a seleccionar la malla principal de nuestro sello. Seleccionamos cortes laterales, nos aparecen en grises. Volvemos aquí y ahora ya vamos aquí a escena, booleano, y le damos a booleano y hace el corte. Vamos a subir la opacidad porque se la habíamos bajado antes para que se vea bien. Si lo hacéis, acordaos de esto porque os pasará que luego no veréis bien el anillo y no sabréis por qué es, y es que si habéis bajado la opacidad tenéis que volverla a subir en materiales. Y bueno, como vemos, ya tenemos aquí lo que es un sello que tiene un acabado bastante bueno, unos cortes bastante rígidos, y en el que aquí pues ya podríamos meter cualquier dibujo con un alfa o lo que sea. De todas maneras, si activamos malla, vemos que tenemos una malla bastante buena aquí. En los laterales donde hemos hecho el corte no tanto, con lo cual si ahora queremos suavizar estos bordes y cogemos suavizar, pues obviamente nos va a quedar un suavizado bastante terrible. Y yo te recomiendo venir aquí al menú de multiresolución, venir a voxel y subir y hacer un refuerzo de la malla con voxel muy alto. Vamos a reforzar la malla, va a tardar un poquito, pues le va a meter muchos polígonos. Si vemos, no cambia nada. Tenemos una malla muy densa en la que si ahora vamos aquí y queremos suavizar estos bordes, pues se nos van a quedar unos bordes mucho más suaves que los que hemos visto antes. Si queremos esta parte suavizarla, pues podemos trabajar con aplanar, con un radio amplio, intensidad baja, y podemos aplanar esa parte muy suavecito. Vamos a suavizar otra vez. Vamos a subir un poquito la intensidad. Y suavizamos para tener pues esos bordes más redondeados. Podemos seguir trabajándolo un poquito más si queremos. Como tenemos una resolución, pues aquí también podríamos meter un alfa seleccionando el tampón. Vamos aquí al menú de trazo, alfa. Podemos cargar un alfa que queramos. Mira, por ejemplo, este de la calavera que tengo aquí. En trazo tenemos agarre dinámico o intensidad dinámica. Nos dejamos agarre dinámico. Podemos escalar un poquito más si queremos. ¿Vale? Y probamos a ver qué tal. Primero desactivamos simetría mejor. Y vamos a centrarlo un poquito mejor. Y bueno, pues ya tenemos un sello y hemos puesto esa calavera ahí, que no está nada mal. Con suavizar ahora podemos suavizar un poquito para que no tenga esos bordes. Y bastante guay. Ahora, si quisiéramos hacer otra versión de este anillo, podemos esconderla. Podemos activar los 3 anteriores que teníamos aquí. Con los precortes que hayamos hecho, vamos a poner aquí en el lateral. Activamos nuestro sello base, por así decirlo, la forma.
Venir aquí y decir, vale, pues ahora quiero un sello que quiero que tenga un poco más de cabeza. Si aquí no vemos bien nuestro sello, porque vemos que hay muchas cosas una encima de la otra, podemos simplemente apagar los cortes laterales, ahí, que es lo que nos está tapando. Y pues vamos a trabajar. Pues podemos subir un poco esta parte. Vamos a hacer que se meta un poco así, que tenga un sello que tenga un poco más de... que salga un poco más lo que es la cabeza. Y también le queremos poner piedra. Así que vamos a hacerle un hueco para la piedra. Venimos aquí. Le vamos a poner más nodos. Vamos a suavizar este un poquito así. Vamos a poner aquí lo que sería el borde. Y ahora vemos cómo hemos creado ese hueco para la piedra, o simplemente para también poner un calado o una imagen en relieve como hemos hecho anteriormente. Y ahora, como simplemente hemos hecho esa modificación, volvemos a duplicarlo, eso es importante. Lo clonamos, lo apagamos. Este también vamos a tener que clonarlo, porque vamos a volver a usarlo. Así que le damos aquí arriba, y así lo tenemos todo ordenado. Lo apagamos también. Y los cortes laterales, pues vamos a clonarlo también. A ver, se mete aquí. Vamos a clonarlo también. Está apagado, lo llevamos abajo del todo. Y este que vamos a necesitar usar, le damos al ojito para hacerlo visible. Me gusta hacer los cortes por pasos, ¿vale? No vamos a hacerlo todo de golpe. Entonces vamos a hacer primero el agujero como hemos hecho antes. Así que seleccionamos late, lo validamos. Seleccionamos la talla, lo validamos. Apagamos la talla. Seleccionamos el late, ¿vale? Y le damos a booleano. Bien, ya tenemos nuestro agujero. Y ahora seguimos. Apagamos los cortes laterales con nuestra malla seleccionada. Seleccionamos cortes laterales, nos aparecen otra vez en gris. Booleano. Y cortamos. Vamos a subir la opacidad, que nos ha pasado como antes. Y ya tenemos otra vez otro sello similar al de antes. Lo tenemos aquí. Podemos moverlo. Y ya podemos sacar varias versiones para clientes. Si por ejemplo queremos hacerlo oval, yo para oval lo que recomiendo es seleccionar la herramienta mover con la simetría que esté en el lado correcto. En este caso está X. Si os fijáis los puntitos, entonces tenemos que venir aquí al menú de simetría. En los planos, activar Z, apagar X. Y de esta forma, lo que podemos hacer, lo que movamos, será reproducir en el otro lado. Entonces, subimos el tamaño y tiramos un poquito. Subimos un poquito más, tiramos, sin que se deforme demasiado, pero lo suficiente para que arrastre lo que es la parte superior. Y de esta forma tenemos la cabeza oval y el resto del cuerpo correcto. Y así podemos crear varias muestras y presentarlas a nuestros clientes, por ejemplo, o tener varias versiones que quieras imprimir para usar. Y hasta aquí este tutorial. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad Nomad School. Dale like y suscríbete para que este vídeo le pueda llegar a mucha más gente y pueda ayudar a muchos como tú. Y te dejo con otro vídeo de Nomad School que seguro que te gusta un montón. Nos vemos.